Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Hemos hecho un paréntesis a lo largo de varias semanas para ver otros asuntos. Interrumpimos hace un tiempo nuestra serie en Primera de Corintios que yo quiero retomar en esta mañana una vez más. Hasta ahora hemos visto diferentes asuntos que surgían por causa de preguntas que hacía la iglesia de Corinto al apóstol Pablo, que fue el que inició la obra en aquella ciudad, o otros asuntos que Pablo quiere tratar que tenían referencia a problemas o circunstancias que la iglesia en aquella ciudad estaba pasando. Así que ahora surge un nuevo asunto, de la manera que dice en el comienzo del texto que hemos leído, en cuanto a lo sacrificado, es decir, con respecto a este asunto, yo tengo algo que decir que es importante. Ya nos ha dicho asuntos importantes que tienen que ver con disciplina de la iglesia, con el trato del cuerpo, la fornicación o la vida familiar, la vida matrimonial, en el capítulo 7. Y ahora va a tratar este asunto nuevo donde van a surgir otros principios que son importantes, cruciales para nosotros. La cuestión que surgía era de esta manera. ¿Se puede comer de la carne que ha sido sacrificada a ídolos falsos, a ídolos paganos? Imaginar un mercado en la ciudad de Corinto, es una ciudad griego-romana, y que en aquel lugar lo normal es que haya templos y que en aquellos templos se sacrificaran animales y que después parte de esos animales se pudiera vender en los mercados, como si fuerais a un supermercado de aquí, a una tienda, a una carnicería. Y resulta que ahí surge un problema. Los creyentes que ahora hemos conocido el Evangelio, a Cristo, podemos comer de esa carne que sabemos que ha sido sacrificado a ídolos falsos, y había creyentes que dijeran sí, no pasa nada, y habría otros que estarían diciendo no, esto es malo y mi conciencia me impide hacerlo y si lo hago me siento mal delante del Señor. Esto era un asunto que estaba creando cierta tensión, si no división o peligro de división en aquella congregación. Y podríamos estar pensando, bueno, es un asunto quizás serio en aquel momento, pero que a nosotros, a ti y a mí, no nos afecta, porque estamos en el siglo XXI y ahora esto es totalmente diferente. Pero en realidad no lo es, porque aquel problema que estaban experimentando ellos es uno de los problemas, una muestra de los que problemas estamos enfrentando también nosotros. Pues puede parecerte que hoy no hay ese tipo de idolatría, pero sí que hay este problema delante de nosotros. Tú y yo sabemos que la idolatría es mucho más que una imagen de escayola o de mármol, que no es simplemente aquellos ídolos que levantaban los paganos, romanos y griegos en las ciudades, a donde la gente venía a ofrecerle flores y regalos. Que no es esta imagen que vemos de procesiones en un país como el nuestro. La idolatría va mucho más allá. Y nos tiene que decir la Escritura de una manera muy contundente que hay idolatría que nace de tu propio corazón. Porque la avaricia, por ejemplo, el amor al dinero es un ídolo. Y si tú estás poniendo tu confianza en ese ídolo, en ese dinero, o en algo parecido, y estás quitando tu confianza que debería de estar puesta en el Dios verdadero y único, entonces aquel objeto o aquella idea la estás convirtiendo en un ídolo. Nos dice también la palabra, el Señor Jesucristo mismo, que allá donde está puesto tu corazón o está tu tesoro, allá donde está tu tesoro está tu corazón. Así que imagina bien, ahora si no eres creyente, o piensas que eres creyente, que a lo mejor te estás levantando ídolos en tu vida y que te estás inclinando a ellos. Y que si sales a la calle encontrarás que hay multitud de ídolos a todo a tu alrededor. Y que los ídolos, la idolatría,
puede estar entrando en tu casa y que incluso a lo mejor tú, que eres creyente, que dices ser cristiano evangélico, a lo mejor estás siendo influenciado o afectado de manera más o menos precisa por este ambiente de idolatría, en el cual hoy, no solamente Corintios, sino también nosotros aquí en Ciudad Real, tú y yo, estamos experimentando. Os hago algunas preguntas. Por ejemplo, hoy en día se estarán haciendo diferentes rituales que vienen de otra religión o de la religión más pagana que hay, que es el de la incredulidad, el de la no existencia de Dios. Así que se levantan fiestas y más que fiestas, orgías de todo tipo. ¿Puede un creyente participar de alguna manera en estas cosas? Es decir, ¿puede un creyente ir a una boda que se está celebrando en un templo que no es cristiano, que no es evangélico? ¿Podemos nosotros celebrar y participar de fiestas que no están originadas en las Escrituras, sino ideas supersticiosas o quizá comerciales? Hace poco se estaba celebrando cierta fiesta de carnaval y de máscaras. ¿Podemos los cristianos participar o dejarnos llevar por este ambiente? ¿Qué pasa con los sencillos cumpleaños o las fiestas de Navidad que se levantan o los aniversarios que han sido inventados por los hombres para hacer un comercio y negocio con el dinero? ¿Podemos los cristianos poder participar? ¿Y cómo será nuestra relación con los cristianos que participan de esos actos? De una manera, ¿podemos tener nosotros una vinculación con ellos? Y esto se puede multiplicar desde aquello que nace en nuestro corazón o aquello que nos lo quieren poner por los diferentes medios. Por ejemplo, ¿qué pensáis acerca del gran ídolo que hoy se está levantando acerca de la moda? Tenemos que vestir conforme la estipulación de aquellos que están llevando el color y el conjunto que se lleva hoy. Y por tanto tenemos que seguir sus modas, y si vestimos de una manera más modesta o más decente, entonces la gente nos señala, y por tanto muchos creyentes pueden estar cayendo en dejarse llevar por las modas actuales de ese ídolo que se ha levantado. O los ídolos actores de esas novelas y de esa televisión que constantemente las series estáis viendo y que están levantando una estructura de ética, de comportamiento, de familia, y que muchos, y llamados también evangélicos, y nosotros mismos, podemos ser contagiados por toda esa forma de vivir que nos quieren imponer. Cuestión de ética o de comportamiento de diferente índole. ¿Qué pasa con respecto a nuestro carácter, a nuestra personalidad, o en la manera de actuar y de comportarnos, en lo que nos están diciendo que debe de ser lo normal o la normalización de nuestra manera de hacer en este país, en estas circunstancias? ¿Hacemos bien si nos dejamos llevar? ¿Tenemos que hacer un frente radical con todos esos principios que se están moviendo a nuestro alrededor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con respecto a las cuestiones políticas? De algunos que están tan enfrascados en quién va a ser presidente, como este país que estamos viendo en estos días de Estados Unidos, y el país dividido, casi quebrado, por quién va a votar o quién está votando a uno y a otros. ¿Tenemos nosotros que caer en esa vorágine, en esa lucha, en ese conflicto? ¿O qué vamos a hacer con aquellos que consideran que la política es fundamental e importante para nuestras vidas? ¿O que los negocios son prioridad en todos los asuntos que nosotros tendremos que hacer? ¿Qué tendremos que decir nosotros los creyentes con respecto al uso del tiempo? En la manera en que vosotros estáis utilizando el tiempo libre. ¿Es el tiempo libre algo que podamos tener en libertad de hacer como nosotros creamos conveniente, o tenemos que dejarnos llevar? ¿Es obligatorio que nosotros actuemos de cierta forma en la que la sociedad está actuando? Etcétera, etcétera. Por tanto, podemos ver una amalgama de ideas o de doctrinas, de idolatría, que está introduciéndose por todas partes en nuestros hogares y en nuestras vidas, y que nos vamos a encontrar constantemente a nuestro alrededor.
¿Cómo reaccionas tú como creyente ante todo esto? Bueno, podemos ver que la idolatría de comer carne sacrificada a ídolos de Corinto la podemos trasladar a nuestras circunstancias de vestir como nos han dicho que tengamos que vestir y de ir a los sitios que nos han dicho que tenemos que ir porque es lo adecuado, o de usar nuestro tiempo en la manera que nos dicen que tenemos que usar el tiempo, etcétera, etcétera. La lista interminable que podamos imaginar. Pablo va a traer en esta carta el problema a los creyentes. Está tratando con creyentes. Fijaros bien que no es que esté hablando de la idolatría de los creyentes. Imaginamos que los creyentes no están cometiendo idolatría. Es decir, que no se están levantando templos paganos a Venus o a Marte, que no están cometiendo barbaridades de matar animales en el nombre de una diosa. Por supuesto que no es este el problema que está tratando Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que hay algunos que están actuando con respecto a esa idolatría que hay en el mercado, que hay en la sociedad. Nuestra relación con ella, y más precisos, la relación que hay de los creyentes que tienen una perspectiva diferente ante esas situaciones de la sociedad y del mercado. A Pablo lo que le preocupa es que esas diferentes maneras de ver pueden estar creando una división o una tensión dentro de la iglesia. Entonces, lo que quiere Pablo es tratar cómo es tu relación con aquellos que piensan diferente que tú en estos asuntos. ¿Cómo debemos de obrar ante lo que tú, creyente, puedas considerar que es un hermano débil o ante aquellos que se consideran a sí mismos hermanos fuertes en su fe o en su conocimiento? Y entonces Pablo, a la hora de tratar el tema, lo importante aquí no es la carne a los sacrificados, porque Pablo dice esto no es nada, no existen los ídolos tal como ellos lo quieren decir, hay un solo Dios verdadero. A Pablo no le interesa este asunto, sino cómo actúas tú con respecto a tu hermano que está actuando de una manera específica ante este asunto. Y para entrar en ese tema de los ídolos, de nuestra relación hoy con la idolatría que nos envuelve en la sociedad, Pablo quiere traer dos temas que se van a ver a lo largo de la carta, pero de una manera más específica justo al inicio, en el capítulo, justo al inicio en estos versículos. Es como si nosotros tuviéramos que ver el asunto a través de un prisma, de unas gafas específicas. Es decir, mirad, hermanos, ante este asunto de lo sacrificado a los ídolos, nos dice justo al inicio, en el capítulo 8, tenéis que saber esto, que todos tenemos conocimiento, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, a la hora de que nosotros vamos a tratar este asunto, que lo voy a tratar con vosotros, tener en mente, claramente saberlo acerca del conocimiento y acerca del amor. Porque para tratar estas cosas entre nosotros y nuestra vida familiar, espiritual, como iglesia, como congregación, en Corinto o aquí en Ciudad Real, es importante que tengamos una comprensión clara que no vamos a solucionar el asunto si no hay conocimiento y no hay amor. Así que es importante, antes de que nos podamos desviar en todos los asuntos de nuestro comportamiento y de relación, que sepáis que todos los que sois creyentes habéis llegado, en primer lugar, a una de las más grandes bendiciones que podamos imaginar para nuestras propias almas y para nuestras propias vidas, que es el del conocimiento, gnosis. Lo que Pablo quiere decir es, y lo comienza en su inicio de la carta, en el capítulo 1, en el capítulo 2 y 3, que está hablando, es del conocimiento. ¿Sabéis que en un tiempo vosotros erais ignorantes de las cosas espirituales? No me importa quiénes seáis. En un tiempo vosotros erais ignorantes. Pero de alguna forma, por la obra del Espíritu que abrió vuestras mentes y ensanchó vuestros corazones, de pronto descubristeis grandes verdades, verdades extraordinarias. Por ejemplo, se nos dice que en un tiempo nosotros éramos pecadores, pero ignorantes de la gravedad de nuestro pecado. Pero de pronto se nos descubre lo serio que es el pecado. Y las consecuencias que tu pecado, tu romper la ley de Dios, tu enemistad con Dios, traía sobre tu alma, la condenación eterna. Pero esto fue una gran bendición.
El poder llegar a descubrir el estado de tu alma, que tu problema principal no es las cosas que hacías, sino de dónde nacían las cosas que hacías. No es tanto de que pudiera venir el pecado y afectarte, sino que descubriste que el pecado nacía de tu propio corazón y que no podías luchar contra aquello porque tú eras la fuente del mal. Que por más que tú tuvieras ritos religiosos, por más que levantaras estampas o que pudieras hacer sacrificios de cualquier índole o que pudieras tener los mejores deseos, no podías hacer nada porque el pecado nacía de ti y el pecado te condenaba. Pero eso lo descubriste. Y a la misma vez que descubrías que tú eras culpable delante de Dios por tu pecado, descubriste que nuestro Dios proveía de un Salvador para tu alma. Esta es la buena y más extraordinaria noticia que tú hayas podido llegar a conocer. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. El Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran privilegio! Bueno, esta frase está puesta para que todo el mundo la pueda leer. Y todos los que estáis aquí la habéis leído en alguna ocasión y si no la acabáis de conocer porque yo la he dicho. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ser libres por fin, que las cadenas del pecado se cayeran y se rompieran, que pudierais estar en plena comunión con Dios, que vuestra condenación, vuestro dedo o el dedo que os señalaba con ira desapareciera. Libres, libres por fin de la condenación eterna. Y esa libertad venía ¿cómo? Por medio de la verdad. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Así que de pronto venía vuestra liberación. Aquel que rompía las cadenas y os traía la libertad y la salvación eterna era aquel que decía ser la verdad, el Señor Jesucristo. Pero dice que esto es cuando lo conocisteis. Conocisteis la verdad, a Cristo, y esa verdad os hizo libres. No es tanto que vosotros sintierais cosas, sino que vosotros llegarais a conocer el Evangelio. Yo os invito a aquellos que todavía no habéis experimentado esta buena noticia, que la experimentéis, que la lleguéis a conocer en la práctica, que podáis llegar a ver que sois pecadores. No escondáis el pecado, no os excuséis, sois pecadores y el pecado es muy grave, solamente uno ya te condena por toda la eternidad porque Dios es santo y no permite pecado alguno en su presencia, pero que a la misma vez que te veas ante las llamas de la eternidad que te condenan, puedas ver que hay alguien que te rescata, que ha venido a buscarte y que ese es el Señor Jesucristo. Y eso te traerá libertad. En el momento mismo que tú aceptes esa verdad, serás libre por siempre. Conocerás más acerca de Dios. El Dios que nos han pintado no es un Dios viejo e inútil, que está allí en la eternidad simplemente que observa y no puede hacer. Pero que tampoco es únicamente un Dios santo, lleno de justicia y lleno de ira contra pecadores como nosotros, sino que el Dios que nos presenta las Escrituras es tan justo como misericordioso. Y que de pronto podemos descubrir, tú has llegado a conocer a este Dios, pero no solamente a conocer la idea, sino a conocerlo de una manera práctica y de relación. Has podido ver que aun cuando Dios señala tu pecado y te señala como culpable, te llama y te recibe como hijo. Te recibe como aquellos que han sido redimidos por su Hijo. Y de pronto toda la perspectiva tuya cambia. Ahora conoces otro aspecto acerca de Dios que antes no conocía. No es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano. Y has descubierto que a pesar de tu pecado has sido librado por Cristo y has sido puesto delante de un Dios como Él. Pero no solamente eso. Has llegado a conocer ahora el privilegio de la oración. Que no importa dónde estés y no importa las circunstancias, siempre estará a tu lado Dios al cual puedes traer todas tus peticiones y que por medio de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que lo ha hecho todo perfecto para ti, creyente, ahora puedes clamarle a Él y que Él escuchará y que Él obrará de manera misericordiosa. El poder saber que nuestro Dios está a nuestro lado y nos acompaña en todo momento. Esto es conocimiento, y es un gran conocimiento. Todos nosotros los creyentes lo podemos experimentar. Se nos han abierto las Escrituras. Antes leíamos la palabra de Dios y no entendíamos, no sabíamos lo que estábamos leyendo.
hasta que vino un Felipe, vino alguien y nos interpreta y nos aclara y de pronto nos viene la luz. Y ahora cada vez que tú abres las Escrituras, si eres creyente, empiezas a comprender las cosas y surgen esos versículos como si fueran luz para tu alma, como si fuera la miel a tu paladar. Y cambian todas las perspectivas. Y cuando estás desalentado, una palabra de los salmos, de pronto que te alivia y que te empuja. Y que cuando te faltan las fuerzas y que el peso de los problemas te hunde y no te puedes levantar, de pronto descubres una palabra en las Escrituras que te da alas como de águila y puedes volar otra vez sobre las situaciones que antes te inundaban. Es el conocimiento de la palabra, es la iluminación que trae el Espíritu con las Escrituras. Maravilloso.